Hola a todos y bienvenidos como siempre a Marketing Addiction. Qué gusto saber que están allí conectados, aprovechando todo este contenido que hacemos con tanto gusto y con tanto apasionamiento. Hoy en este capítulo especial que estamos trabajando de Emprendedores a Prueba de Todo, pues tenemos un invitado bien especial. Él es Juan Manuel Franco, es gerente de mercado por una compañía que se llama Flor Suprema. Y pues mejor hablemos con Juan Manuel para que nos cuente qué es esta compañía y por qué es que está aquí hoy contándonos acerca de digamos, emprendimiento que aunque ya lleva muchos años, pues no pierde ese espíritu de grandes emprendedores. Juan Manuel, bienvenido a Marketing Addiction, ¿Qué qué más? gusto tenerte acá. ¿Qué más, Johnny? ¿Cómo vas? Muchas gracias por invitarme a este espacio tan valioso, espacio que considero muy relevante, ¿no? Te he contado ya un par de historias de lo chévere que me han parecido todas las entrevistas, entonces para mí es un honor estar acá. No, pues honor que nos haces aquí aceptar esta invitación y conversar un rato con nosotros. Juan, para empezar, me parece que tenemos que contextualizar un poco a la gente que nos está viendo y hacerles entender o darles a conocer qué hace Flor Suprema, en qué consiste esta compañía. Bueno, a ver, te cuento un poquito, Johnny, qué es Flor Suprema. Digamos que Flor Suprema es una compañía que está concentrada principalmente en el proceso de producción y comercialización de harina de trigo. Somos una compañía que tiene presencia en 4 mercados. Digamos que nosotros atendremos la gran industria, los Nestlé, los Kellogg's de Colombia. Atendemos la mediana industria, digamos industria panificadora, galletera, de carnes frías, de embutidos. Somos muy fuertes en el canal de panaderías, de restaurantes, de pastelerías, pero también tenemos algo de consumo masivo. Entonces digamos que estamos muy en el B2B, pero también algo en el B2C. Eso somos nosotros Y tienen principalmente. presencia a nivel nacional, por Tenemos supuesto. presencia a nivel nacional, sí, digamos que tenemos una planta en el Valle del Cauca que se llama Industria Harinas Tuluá, con la cual atendemos, digamos que todo lo que tiene que ver con Valle, Cauca y Nariño. Tenemos una planta en Dos Quebradas, en Risaralda, con la cual atendemos todo lo que tiene que ver con Medellín, Eje Cafetero, Tolima. Y tenemos hoy por hoy un aliado en Bogotá, que si bien la planta no es nuestra, pues sí comercializamos nuestra marca a través de él. Y con él trabajamos todo lo que tiene que ver Bogotá, Villavicencio, Boyacá. El resto del Digamos. país. Pero digamos que administrativamente la compañía se opera desde el Valle del Cauca. Así Ok. es, así es. Solo Digamos pa- que el gran foco es el Valle del Cauca, Johnny. listo, solo para contextualizar. Juan, y obviamente pues esto será parte de historia que no viviste, pero que pues como parte de la compañía debes conocer seguramente. Sería interesante entender esto de dónde sale, cómo surge Ok. esta compañía, cuál ha sido la historia Bueno, de mira, Flor esto Johnny, Suprema. es una compañía que lleva más de 60 años en el mercado. Digamos que empezó como un molino que molturaba diferentes tipos de producto, trigo, coco, digamos que sacaban diferentes tipos de harina, pero en el proceso de la compañía se empezó a especializar mucho en la harina de trigo y digamos que tenían mercado hacia industria, hacia panadería, pero realmente la compañía o la fuerza de la compañía data de aproximadamente hace unos 10 años, donde la compañía hace unas apuestas bastante interesantes en términos productivos, empieza a tener unas ambiciones bastante grandes a nivel de mercado y digamos que desde hace aproximadamente 2 o 3 años la compañía ha dado un giro bastante impresionante que, como nos gusta llamarlo a nosotros, digamos que agarramos casi que a emprender porque empezamos a ir hacia un lado diferente. Sí, es que creo que eso es precisamente la razón por la que estamos aquí conversando, Juan, en este capítulo de Emprendedores como a prueba de todo, y es porque a pesar de que ya llevan 60 años, no han perdido como ese espíritu de ser emprendedores, ¿no? Y es de retarse a que entendiendo las realidades del mercado, pues hay que volver a arrancar, hay que volver a replantearse y volver a hacer las cosas sin dejar obviamente lo que ya se ha construido, pero creo que ese es el espíritu que me parece interesante conversar de esta compañía de la que haces parte. Y precisamente, Juan, en este capítulo que todos vivimos con el tema de la pandemia, obviamente año y medio, donde yo diría que nos reseteamos todos, ¿no? Y las compañías se tuvieron que reorganizar, reenfocar, reinventar, todas esas palabras que nos se volvieron tan de moda. ¿Cómo lo entiende una compañía que tenía ese chip de la permanente reinvención o no perder ese espíritu de ser emprendedores? ¿Cómo lo entiende ese proceso y qué tanto cambia, digamos, la compañía a raíz de todo este tema de la pandemia? Ok, mira Johnny, la pandemia para nosotros fue una etapa bastante retadora porque digamos que, como yo te contaba, la compañía, digamos que hace 10 años hizo unas apuestas bastante interesantes de cambio y hace aproximadamente 2 o 3 años, digamos que tomó la decisión de dar un giro muy grande.
Nosotros veníamos trabajando en todo este giro grande, nosotros hemos entendido el mercado para contextualizarte un poquito de dónde veníamos, lo que sucedió y contarte por qué la pandemia fue complicada para nosotros, pero también al final representó una oportunidad grandiosa para nosotros. Nosotros veníamos en un mercado, como a mí me gusta llamarlo, bastante dinosaurio. Digamos que el mercado de la harina en Colombia es un mercado que ha sido bastante estático durante los últimos 60, 70 años. Nosotros como compañía vimos que de pronto había una oportunidad diferente para el cliente, que teníamos la oportunidad de empezar a ofrecer realmente lo que necesitaba y no lo que había. Y hace 3 años empezamos en un proceso de cambio, de investigación, de entendimiento del cliente, que dio como resultado el desarrollo de un portafolio completamente nuevo. Veníamos con todas las ganas, con todos los ánimos para poder sacar este nuevo portafolio, sacar esta nueva visión de la compañía y ¡pum! Llegó la pandemia. Digamos que empezaron las cuarentenas, empezaron, digamos que todo este miedo, toda esta angustia a nivel empresarial, porque pues digamos que nunca habíamos vivido un escenario como esto y teníamos todos los planes en el cajón, todos los planes en remojo, pero teníamos también mucho miedo, no solamente de que esos planes no pudieran salir, sino de qué iba a pasar con el futuro de la compañía. Nosotros no somos la gran industria, nosotros somos una empresa mediana, entonces al final digamos que todas las afectaciones económicas posibles que veíamos en el momento, pues digamos que suscitaban unos retos y unos miedos fuertes a nivel del equipo interno. Siento yo, Johnny, que fue una etapa donde esa alma emprendedora salió con todo. Sí, digamos que nosotros construimos lo que llamamos un equipo de crisis a nivel interno de la compañía, donde prácticamente cada día empezamos a manejar la pandemia semana a semana, semana a semana, semana a semana, y al final los resultados fueron bastante positivos. Y precisamente este proceso en el que estábamos viviendo y esa idea de que todo el mundo tenía miedo, de que estábamos en un mercado que todo el mundo estaba paralizado, lo que nos dijimos y lo que nos preguntamos fue, bueno, ¿y qué pasa si no dejamos todos los planes en el cajón? ¿Qué pasa si no dejamos todo en remojo y al contrario le empezamos a traer al mercado en este momento tan difícil algo de diferenciación y algo diferente? Nos arriesgamos a lanzar todo el portafolio, a lanzar toda la nueva estrategia de marca y siento yo que fue algo bastante acertado, porque le trajimos al mercado, digamos que algo que se estaba necesitando, porque solo se escuchaba miedo, solo se escuchaba desabastecimiento, solo se escuchaban incrementos de precio y nada más. Y nosotros trajimos a nuestro mercado un tema de innovación, de nuevos productos, de ser frescos a nivel de comunicación y siento que eso fue algo que nos ayudaba a posicionar la marca y que nos tiene hoy donde estamos a nivel de productos especializados. Súper interesante, pero entonces voy a tratar de ir como concretando puntos de lo que nos acabas de contar. Entonces, lo primero es, claro, yo diría como claves de lo que vivieron en ese momento es, a pesar del miedo hay que actuar, ¿no? Decidieron actuar. Segundo, a pesar del miedo hay que innovar, ¿no? Y con miedito hay que lanzarse, ¿no? Entonces digamos que son esas tres cosas. ¿Y cuáles fueron como esas innovaciones, Juan? Porque entiendo conceptualmente, digamos, las decisiones que tomaron para que internamente pudieran avanzar, pero ya puntualmente, ¿cuáles son como esas innovaciones que ustedes trajeron al mercado justo en medio de la pandemia, ¿no? Que creo que es una apuesta valiente, ¿no? Porque pues en la pandemia uno arriesgarse a presentar algo en el mercado cuando digamos que las necesidades son tan cambiantes y había tanta incertidumbre a nivel económico, con las cosas que uno podía, digamos, desarrollar y demás, creo que es valiente. ¿Cuáles fueron esas innovaciones que hicieron en el mercado en ese momento que empezaron a sumarles positivamente? Ok, mira, hablemos un poco de lo que sucedía en el mercado en ese momento, Johnny. Digamos que llega la pandemia, todos los negocios cierran. Uno de los negocios más importantes para nosotros es la mediana industria y las panaderías. Digamos que la mediana industria tiene una reacción importante, interesante, porque con todo el tema del miedo todo el mundo se va a abastecer. Estas son panificadoras, entonces digamos que les va bien. Pero tenemos otro mercado muy fuerte, que digamos que es un mercado del cual viven muchísimas familias en Colombia, que son la panadería, la pastelería y los restaurantes. Ellos empiezan a vivir momentos muy difíciles porque la gente no podía salir a comprar, porque desafortunadamente no tenían una estructura, digamos, pensada para una situación de estas. Y lo que nosotros hicimos fue que creamos un portafolio que lo que buscaba era generar mayores rentabilidades, facilitar el trabajo y mejorar la calidad y la duración de los productos finales.
Cuando yo te hablo de harina de trigo, digamos que el mercado está acostumbrado a que la harina de trigo es la harina blanca y todo el mundo utiliza la misma harina. Pero lo que sucede, Johnny, es que eso es lo que la industria le ha querido dar a los clientes, no lo que realmente necesitaban los clientes. Entonces nosotros desarrollamos, por ejemplo, harinas exclusivas para el mercado de la pastelería, donde ellos podían obtener mayores rendimientos y mayores durabilidades de sus productos gracias a esa harina. En un contexto donde ellos estaban perdiendo, obviamente, ingresos, darles un elemento que les diera más rentabilidad por la misma inversión anterior, pues era algo grandioso. Darles la posibilidad de que pudieran tener productos de mejor calidad y de mayor durabilidad era algo bastante importante porque digamos que sus negocios estaban cambiando de forma importante. Trajimos también, por ejemplo, harinas especializadas para tipos de productos. Tú en la panadería encuentras el pan aliñado típico, pero también encuentras, por ejemplo, el croissant, el chicharrón, que nosotros llamamos productos hojaldrados. Digamos que es un producto que suele ser rentable, pero con la pandemia perdió algo de rentabilidad. Entonces trajimos una opción precisamente para que esas panaderías pudieran hacer más rentable ese producto. Trajimos una harina para tortas y galletas que lo que buscaba era ayudar a la pastelería a ser un poco más rentable, ayudar precisamente a mejorar la calidad de los productos finales y la durabilidad de ese mercado de pastelería, que era un mercado que estaba sufriendo, porque todo el mundo antes se reunía a un cumpleaños, a una celebración, a comerse un pastel y eso ya no pasó. Entonces digamos que fue de los mercados que más sufría y el hecho de traer una opción que los ayudara a rentabilizar, pues era algo bastante bueno y que se recibió muy bien. Lo segundo es que trajimos una harina especial para hojaldres. En la panadería tú tienes, digamos que el pan aliñado, el pan integral, los pasteles, pero también traes los productos hojaldrados. Y digamos que el producto hojaldrado es un producto de alta rentabilidad para la pastelería y para la panadería, pero que desafortunadamente con la condición de pandemia estaba perdiendo rentabilidad, estaba perdiendo durabilidad. Entonces trajimos esta opción y lo que pasa es que volvimos incluso más rentables y más fáciles de trabajar los hojaldres. Y trajimos un producto específico para hacer bizcochuelos, ¿sí? Por ejemplo, la torta fría, la genovesa, ese tipo de productos que tú te comes o las bases para postres son hechos con bizcochuelo. Entonces lo que hicimos es que trajimos un producto que ahorraba otras materias primas adicionales porque no las requerían, precisamente para que la panadería y la pastelería que hacían bizcochuelo pudieran ser también un poco más rentables. Siento yo, Johnny, que si bien los productos eran algo bastante importante, digamos que es una innovación bastante chévere en el mercado, porque como te digo, los competidores ofrecían solamente harina de trigo blanca, nunca habían entrado en el escenario de los especializados, lo que más le gustó a los clientes o lo que más sintieron a los clientes fue que una compañía les estuviera dando la mano con algo diferente, que una compañía se arriesgara a hablarles de algo diferente al momento, a que estábamos encerrados, que teníamos que tener miedo, que todo era malo. No, o sea, siento que ese escenario fresco, siento que esa actitud de decirle a ellos, oigan, no se preocupen, aquí estamos y vamos para adelante juntos, si yo me estoy arriesgando, ustedes también lo pueden hacer, fue algo que nos hizo ganar, digamos que, bastante cariño del mercado. Importante. Importante porque creo que ahí, esto lo he dicho en muchas conversaciones, lo importante es entender la realidad del momento y creo que lo hicieron bien, entendieron la realidad del momento y entendieron por dónde podían sorprender a ese comprador suyo natural para que realmente fuera relevante lo que estaba pasando o lo que ustedes tenían para ofrecerle. Juan, y obviamente, claro, todo el tema de, supongo, los protocolos para atender, para evitar panaderías, que son donde ustedes pues, venden mayormente esos productos, eh, cambian los protocolos y demás, pero no sé si hubo como cambios muy relevantes en la manera de atenderlos, es decir, no sé, entran de pronto los canales virtuales, y digo canales virtuales no necesariamente pues e-commerce o algo así, sino el teléfono, el WhatsApp, ese tipo de cosas, ya se vuelve más relevante y el plano físico empieza a perder terreno, o el plano físico siguió con unas frecuencias diferentes. ¿Cómo fue eso? Porque sí me llama mucho la atención entender eso, cómo fue y hoy cómo es después de eso, porque supongo que evolucionó. No sé Sí, cómo claro. sería. Mira, digamos que fue algo bastante chévere, digamos que yo creo que al final se sumaron cosas para poder hacer de la oportunidad o digamos de la adversidad una oportunidad. Definitivamente nos volcamos mucho al WhatsApp.
Digamos que tenemos que entender un poco el mercado en el que nosotros estamos. Digamos que, claro, la gran industria seguía pidiendo de la forma de siempre, telefónicamente, a través, digamos, de la persona que los atiende, en la mediana industria también, digamos que telefónicamente y demás, pero estas panaderías, estas pastelerías, estas pizzerías, estos restaurantes, donde muchos de nuestros clientes son supremamente empíricos, digamos que se volcaron completamente al WhatsApp, y para nosotros fue algo bastante interesante, porque digamos que por esos días WhatsApp hizo la actualización donde podíamos tener historias a través de WhatsApp. Entonces, curiosamente, para nosotros WhatsApp se convirtió no solamente en un medio a través del cual empezábamos a tomar bastantes pedidos, sino que también empezamos a capitalizarlo como un medio de comunicación. Como todos los días tenían que pedirnos por ahí, como todos los días teníamos que estar en contacto por ahí, yo te puedo decir que casi que el 80% de la difusión de todas las innovaciones fue a través de las historias de WhatsApp. Y uno diría, pero es que las historias de WhatsApp nadie las ve, pero realmente el impacto fue bastante fuerte y fue bastante positivo. Entonces, digamos que al final fueron unas puestas muy chéveres a nivel de producto, pero también a nivel de innovación en términos de comunicación, precisamente por el empirismo que tenían nuestros clientes, y digamos que los formatos cortos, digamos que muy contundentes, que empezamos a utilizar a nivel audiovisual para poder llegarle a estos clientes y contarles pues todos los beneficios de nuestros nuevos productos. Interesante, Volvi Juega. Muy interesante porque es que una cosa es una compañía que tiene, digamos, como una infraestructura para atender los pedidos por un, no sé, por un sistema de pedido donde simplemente pues una clic y lo que sea y ya llega el pedido. Ahora, pues porque atiende unas industrias particulares, ahora atender directamente al panadero, que obviamente es ese señor que se levanta a las 4 o 3 de la mañana, hace el pan y se acuesta, no sé, muy tarde también. Los tiempos para poder hacer esas gestiones personales del pedido todo debe ser complicado. Si no va alguien allá a atenderlo, que es el espacio que él saca para tomar el pedido, no sé qué, pues cómo más iba a ser. Entonces creo que en medio de toda la circunstancia, Volvi Juega también es acertado entender que esa herramienta se vuelve un medio para que se facilite el proceso de la toma de pedidos, pero también de comunicación. Entonces creo que aprendizaje interesante, pero ese como aprendizaje se queda o, o ya volvemos a lo físico. No, no, digamos que hoy por hoy tenemos el tema físico, pero sí muchos clientes aprendieron a pedir a través de WhatsApp, aprendieron a pedir a través web. Digamos que nosotros incluso montamos después de eso un call center a través del cual atendemos pues diferentes clientes. Definitivamente hay unos que les gusta que uno vaya, que los visite, además que también hay unos temas adicionales asociados a la gestión comercial, que es por ejemplo el tema de cartera. Entonces digamos que en este mercado la cartera es bastante efectiva, entonces pues hay que ir a trabajar ese tipo de temas. Pero sí muchos se quedaron, y para nosotros el medio de WhatsApp sigue siendo un medio bastante importante. Incluso dentro de nuestras parrillas de comunicación digital nosotros tenemos listo qué va a pasar en Facebook, qué va a pasar en Instagram, qué va a pasar en WhatsApp, porque WhatsApp se convirtió para nosotros en un medio de comunicación con ellos. Insisto, seguramente hay mercados donde el WhatsApp no es muy relevante y las historias de WhatsApp no son muy relevantes, pero en nuestro mercado, para los panaderos, para los pasteleros, para los pizzeros, para los chefs que tenemos, digamos, en los restaurantes que atendemos, pues sí se convierte en un medio de comunicación relevante. Bueno, Juan, y además, bueno, ya hemos hablado, entonces, producto, está clarísimo que hay unas innovaciones que atienden la realidad del momento, el tema de cómo nos comunicamos con la audiencia, que es tu target comprador, WhatsApp como herramienta. Hay algunos otros, digamos, hitos importantes de aprendizaje de la pandemia que hoy todavía sigan aplicándose, que nos pudieras compartir. Mira, digamos que nosotros, la pandemia nos trajo cosas interesantes y son temas que vienen ya un poco el próximo año, no te voy a contar específicamente qué vienen, pero definitivamente todo lo que hubo a nivel de cambio en los estilos de consumo y los momentos de consumo de los consumidores colombianos, valga la relevancia, también nos trajo muchas ideas sobre lo que va a empezar a pasar a nivel del portafolio de consumo masivo. Nosotros lo que estamos viendo o lo que empezamos a entender es que el consumidor empezó a buscar mucha diversión en su casa, o sea, mucha diversión en su hogar. Necesitaba momentos de ocio en su hogar, y muchas partes o muchas cosas de esas hoy por hoy quedan. Entonces digamos que estamos desarrollando un portafolio a través de Flor Suprema que llega a capitalizar precisamente esos momentos de diversión y esos momentos de ocio que requieren las familias en el hogar, porque muchas de esas cosas se quedaron. A nivel empresarial o ya a nivel de compañía, digamos que lo que aprendimos y lo que entendimos principalmente es que hay que tener una actitud más retadora ante las adversidades, porque digamos que no solamente hemos tenido la pandemia,
también tuvimos el paro, Johnny. Entonces, siento yo que si de pronto no hubiéramos vivido la pandemia, no habríamos tenido las capacidades para asumir el paro. Si el paro hubiera sido la pandemia y hubiera sido lo primero, de pronto habría sido muy difícil. Pero siento que aprendimos que ante las adversidades y ante las situaciones difíciles siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Nosotros, Johnny, vivimos una situación bastante complicada porque una de nuestras plantas principales queda en Tuluá. Tuluá quedó bloqueado adelante y atrás. O sea, digamos que nosotros no podíamos sacar producto, nosotros teníamos unas bodegas logísticas en Cali, pero desafortunadamente pues el producto no daba para siempre, entonces nos quedamos desabastecidos, pero curiosamente empezamos a encontrar muchas oportunidades en los mercados cercanos, en Tuluá, en Cerrito, digamos que todas las poblaciones cercanas empezaron a volver algo importante para nosotros. Y la compañía logró pasar este difícil momento viendo mercados que antes de pronto no había visto de manera tan interesante. Porque siempre mirábamos mucho Cali, Palmira, Tuluá, digamos que esas ciudades intermedias grandes que tiene el Valle del Cauca. Pero la verdad es que lo que empezamos a entender y de los grandes aprendizajes es que también todos estos municipios más pequeños del Valle del Cauca tienen un gran poder de compra, tienen un gran poder de consumo y lo capitalizamos y digamos que la compañía hoy por hoy sigue avante y nos fue bastante bien durante el paro. Bueno, no. Qué bueno que trajiste el tema del paro porque era una de mis preguntas, ¿no? Porque creo que sí, la pandemia nos puso en una situación como de revisiones internas, de retos internos y de tomar acciones, pero dentro de un ambiente, vamos a decirlo, un poquito más controlado, ¿no? Porque finalmente esto fue un tema un poquito como progresivo, ¿no? Porque los encierros fueron como de menos a más, ¿no? Y nos dio como algún chance de ir como evolucionando, pero el paro fue algo que surgió de un día para otro y se alargó más de lo que todo el mundo esperaba y con unas condiciones pues ya de agresividad, pues obviamente a nivel personal, pero a los temas empresariales muy fuertes y bloqueando y generando todo pues toda esa debacle que vivimos por 2 meses acá en el Valle del Cauca. Y qué bueno que lo trajiste y yo ahí te quería preguntar, nos estás contando pues obviamente cómo eso, digamos, lo enfrentaron con el aprendizaje de la pandemia, pero no sé si ahí particularmente, además del poderse uno concentrar en las zonas que empiezan a evidenciar que son importantes, las regiones cercanas a ustedes, ¿hay alguna otra cosa que uno pueda sacar de ese aprendizaje del paro? No sé si hay algo interesante que nos pudieras compartir ahí. Mira, yo siento que son dos cosas, Johnny. Primero es lo que te digo, o sea, uno a veces como compañía siempre trata de concentrarse en los mercados grandes, en los mercados más importantes y se le olvida realmente las cosas que tiene cerca y que son relevantes también. Y que es tu mercado natural. Y que es tu mercado natural, Claro, sí, es tu mercado natural. Pero también hay otro tema que para mí es, digamos que bastante fuerte y que nos queda del paro, y es que uno muchas veces desde la compañía se ve como la compañía y los clientes como los clientes allá. Y muchas veces el cliente no entiende que es aliado de la compañía y la compañía no entiende que es aliada del cliente. Nosotros teníamos o llegamos al punto donde podíamos llegar por algunos callejones a un punto y los clientes se reunían entre ellos y iban y nos recogían a ese punto. Se convirtió en un trabajo de equipo entre ellos y nosotros a nivel logístico para poder sacar adelante nuestro negocio, pero también para poder sacar adelante los negocios de ellos. Y al final se generaron lazos que yo creo que son bastante fuertes y que hoy por hoy continúan con muchos clientes, porque al final era un sentimiento de ayuda. Es, oye, tú me estás ayudando a mí a yo poder sostener a toda la gente que depende de mi compañía, pero yo también te estoy ayudando a ti a poder que tú sostengas toda la gente que depende de tu compañía. Entonces fue un trabajo en equipo muy bacano, Johnny, que digamos que a nosotros realmente nos cambió un poquito la concepción de las cosas y lo que te digo, generamos lazos muy interesantes con clientes que antes no conocíamos y que hoy por hoy seguimos trabajando juntos gracias precisamente a esa camaradería que se creó y a esa idea de que somos aliados en el proceso comercial. Juan, bueno, definitivamente esta conversación ha sido bastante inspiradora hasta lo que vamos. El tema del paro definitivamente creo que nos deja una gran enseñanza y es que las marcas tienen que ser aliadas de sus clientes para que eventualmente las marcas lo prefieran a uno, ¿no? Creo que ese es como el gran aprendizaje. Creo que hemos conversado de manera muy interesante.
por un rato ya un poquito largo, entonces para no aburrir a la audiencia, para que esta conversación sea obviamente atractiva para todo el mundo, yo te invito a que tengamos una segunda parte de esta conversación donde hablemos un poco más de las estrategias ya específicas de tu compañía, de tu marca y tu negocio. Bueno, no, bacanísimo, Johnny, me entusiasma mucho ese espacio y nada, Pues bueno, vamos a entonces, hablar de la estrategia listo, después. entonces que no se pierdan la segunda parte de esta conversación, que pues obviamente también aquí en Marketing Addiction, aquí despedimos esta primera parte con este clima tan espectacular que nos ha acompañado hoy, lluvia deliciosa, así que en serio, no se pierdan la segunda parte de este capítulo que está muy, muy, muy interesante y yo diría que más que interesante, inspirador para esos que están obviamente en ese proceso de emprendimiento y que no necesariamente es un negocio de cara al cliente consumidor final, sino que puede ser un negocio de B2B como el que tiene Juan Manuel. Entonces, Juan Manuel y todos nos vemos en una segunda parte de este capítulo. Chao. Muchas gracias, chao.